Bienvenidos a otro vídeo de Cartec Connect. En el vídeo de hoy vamos a responder dos preguntas que me habéis hecho en los comentarios de YouTube. La primera consiste en ver cómo se puede conectar un mando de una consola de videojuegos, más concretamente de una PlayStation, a nuestro iBox. Y la segunda es, a partir de un pendrive o una tarjeta de memoria donde tenemos varios vídeos, cómo hacerlo en nuestro iBox para poder verlos de manera continua sin tener que seleccionar uno por uno. Bueno, para configurar el dispositivo, en este caso el mando de la Play, tenemos que ir a los ajustes, Bluetooth y emparejar nuevo dispositivo. Entonces, el truco para configurar el mando es que tenemos que encontrar la manera de ponerlo en modo emparejamiento. En este caso, para el DualShock 4, que es el mando de la Play 4, tenemos que pulsar simultáneamente este botón de aquí y este botón de aquí hasta que esta luz de aquí empiece a parpadear, ¿de acuerdo? 1, 2 y 3. Ahí está. Bueno, pulsamos en emparejar nuevo dispositivo. Aquí, Wireless Controller. Pulsamos. Emparejar, decimos que sí. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a probarlo con un juego que he descargado, donde tiene sentido usar un joystick. Aquí, el Asphalt 8. Automáticamente el Asphalt 8 ya nos ha detectado que tenemos el mando de la Play. Como podéis ver aquí, ya nos dibuja el mando. Vale, ahora podemos tocar aquí o pulsar cualquier botón de aquí. Podemos navegar con los botones. Veis que está aquí, esto aquí, pues podemos bajar y jugar. Un jugador, modo de historia. Seleccionamos el circuito de los Alpes, clásico. Siguiente. Iniciar carrera. Bueno, ya veis que funciona. Lógicamente, esto tenéis que hacerlo con el coche parado, no se os ocurra jugar en marcha, ¿vale? Pues igual que hemos configurado este mando, podemos configurar cualquier otro dispositivo Bluetooth, como por ejemplo un ratón o un teclado. Lo mismo, tenemos que ver la manera de ponerlo en modo emparejamiento. Si vamos a los ajustes, en este caso encendemos el ratón y tenemos que pulsar. Cada dispositivo funciona de manera diferente el emparejamiento. En este caso, en este ratón, tenemos que pulsar este botón de aquí, emparejar un nuevo dispositivo. Aquí tenemos BM30 mouse. Seleccionamos, emparejar y ya está. A ver, no sé si tiene mucho sentido emparejar un ratón en este tipo de dispositivo, pero veis que tenemos aquí ya el cursor, podemos manejar el ratón como queramos. Ya digo, no tiene mucho sentido para mí usar el ratón en el iBox, pero quizás sí que tiene más sentido hacerlo con un teclado. Este teclado no tiene modo emparejamiento, simplemente a la hora de encenderlo, encendemos, ya se pone en modo emparejamiento, volvemos aquí, Bluetooth, emparejar nuevo dispositivo, nos debería aparecer, aquí ya tenemos aparecido el teclado, este teclado es un teclado de Apple, seleccionamos, emparejar, y ahora pues podemos ir a una aplicación donde haga falta el teclado, como por ejemplo, vamos a enviar un mail, redactar mail. Ponemos aquí, yo qué sé, a ver, canal Ateca, asunto, va.
hola. Como podéis ver, funciona perfectamente. ¿Vale? Ahora es una posición un poco incómoda porque estoy grabando el vídeo, pero esto, si tienes que escribir un texto largo, lo podéis poner aquí delante del volante, lógicamente parados, no en marcha, y puedes escribir, ¿de acuerdo? Bien, y vamos ahora con la segunda pregunta. Ahora he puesto una tarjeta de memoria dentro del iVoox y tengo varios vídeos. Entonces, el reproductor habitual de los iVoox suele ser el ES Explorador. Si yo voy aquí al almacenamiento, si yo voy a donde tengo las películas, si yo selecciono uno, mantengo y selecciono, cuando voy al menú me deja reproducir, pero a la que selecciono varios ya no tengo la opción de reproducir, con lo cual tengo que ir uno por uno y cuando acabe reproducir el otro. Entonces, con esta aplicación, que es la que viene por defecto, no se puede hacer, pero se puede hacer con otra, que ahora no recuerdo si viene instalada o me la descargué aparte. En cualquier caso, es una aplicación gratuita y conocida que es VLC. Aquí tenemos. Ahora, para reproducir los 3 vídeos seguidos, aquí es tan fácil como seleccionar todos los vídeos que queremos reproducir uno detrás de otro. Por ejemplo, empezamos con este, mantenemos, mantenemos, mantenemos. Tenemos estos 3 vídeos y ahora aquí ya tenemos el botón de play. Bienvenidos a otro vídeo de CarTech Connect. Ahora lo voy a pasar para no tener que esperar 13 minutos. Y ahora veréis que cuando acabe saltará al siguiente vídeo. Y ahora vamos a por el tercer vídeo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda sobre iVoox, me la podéis plantear en los comentarios y responderé allí mismo. O si es más fácil hacer un vídeo, prometo hacer un vídeo para resolver vuestras dudas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.